Por fin eres tu propio jefe. Ahora necesitas a alguien más que trabaje contigo. El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de La Trinchera Podcast en esta segunda temporada, iniciando el año 2023. Y en este capítulo, como nosotros hemos, en la primera temporada traíamos algunos temas de interés para explicarlo a profundidad, para explicar lo que se pueda digerir, que se pueda comer. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa bastante, pero que también en estos días tuvo algún nivel de atención, sobre todo cuando en el Congreso Nacional se conoció la tercera adenda al contrato del Fideicomiso Pro Pedernales y surgió un debate en torno a si estaba incluido en esa adenda algunas áreas protegidas o no. Después el Poder Ejecutivo, en una labor muy transparente, razonable, pues envió un comunicado al propio Congreso diciendo que quedan fuera de los lugares a ser desarrollados las áreas protegidas que se encuentran en la zona en cuestión. Pero esto no es un tema solamente de una adenda, un tema de un proyecto en particular. Hay una deuda histórica y social en nuestro país con las áreas protegidas en materia de titularidad. Y por eso hoy invité aquí a mi buen amigo Héctor Alies, quien es el director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero además un profesional bastante reconocido en el mundo jurídico, una persona joven que se ha estado encaminando en los senderos del derecho dominicano y que además tuvo una gran relación con mi padre, Orlando Jorge Mera, y con quien comenzó un proyecto también en ese sentido. Y creo que no hay mejor persona para poder explicarnos a nosotros esta temática. Héctor, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Orlando, el agradecimiento es mío, que me hayas invitado a este espacio que has ideado con mucho entusiasmo, rodeado de jóvenes, de juventud, y eso habla de tu liderazgo y de tus propósitos. Esto es un tema realmente muy interesante. El derecho del medio ambiente es un derecho que yo le llamo heterogéneo, porque tiene sus propias reglas, pero también tiene asuntos constitucionales, tiene asuntos administrativos, tiene asuntos inmobiliarios, catastrales. Es decir, es una suma de varios componentes que se ejecutan en torno a él. O sea que de mi parte, de verdad, muy agradecido de que me hayas invitado para hablar de este tema, un tema que precisamente, como ya indicaste, estaba dentro de los objetivos de nuestro querido Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, y qué bueno hablarlo contigo, como su continuador. Todos vemos reflejado lo que es Orlando, lo que era Orlando en ti, y cómo tú has asumido con tanta entereza y determinación el continuar sus pasos. O sea que aprovecho para felicitarte por eso, ya te lo he dicho en nuestras conversaciones directas, pero también aquí públicamente porque lo mereces. O sea que nada, gracias y vamos a hablar del tema y a ver qué sale. Mira, tú sabes que cualquier corrección tú me la avisas, el abogado eres tú. Pero hay dos leyes que, digamos, de alguna manera regulan las áreas protegidas. Está la ley 64-00 de medio ambiente y está la ley sectorial de áreas protegidas. Un área protegida, vamos a suponer, Sierra de Bauruco. Visualmente es un monte, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Sí. Pero a nivel de la administración de Estado, ¿a quién pertenece Sierra de Bauruco? Ok. Primero yo quiero hacer una precisión. Por eso que dice del marco legal. Con las áreas protegidas se perdió mucho tiempo en este país. Lo que existían hasta el año 2004 eran muchas leyes, decretos y normas diversas creando áreas. Justamente del caso en cuestión, quien eleva esa área a Parque Nacional fue un decreto en el 86 de Salvador Jorge Blanco. Estamos hablando del área de Bahía de las Águilas y todo esto. Ahora bien. Y también recuerdo que el Parque Nacional Jaragua fue un decreto de él. Por supuesto. Entonces, ¿qué existía? Muchas leyes. Parque Nacional J. Armando Bermúdez, Jaragua. Entonces sale
primero la normativa regulatoria general, que es la Ley 6400, que crea el hoy Ministerio de Medio Ambiente, en ese momento era Secretaría, que traza las pautas generales. 4 años después, con la Ley 202, es que se sectoriza la Ley Sectorial de Áreas Protegidas, una demanda que viene de esa misma ley y de cómo iban también a nivel internacional suscribiéndose acuerdos y compromisos a nivel país respecto al tema. Se crea y se hacen toda una derogación de normas anteriores y se crea lo que es el SINAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Posterior a eso, en el año 2009, existe un decreto que también eleva otras tantas zonas como áreas protegidas, que para mí ya debió de haberse modificado la ley y llevar ese decreto y esas áreas al rango de ley. Pero lo más interesante viene en el año 2010. La Constitución del año 2010, con esa reforma constitucional integral, da un tratamiento muy particular al todo el tema de los recursos naturales, en el artículo 14, lo que es el agua, el artículo 15, ríos, playas, las riberas, que habla que son de dominio público. Luego en el artículo 16 es que presenta justamente que las áreas protegidas son bienes patrimoniales de la nación. Luego en el 67 habla de cómo debe de haber un desarrollo sostenible y prácticas medioambientales conforme al Estado social y democrático de derecho que presenta ese nuevo contexto constitucional. Entonces, ahí es que viene ese tema de que ya esto lo tenemos que ver desde en la pirámide normativa, se tiene que ver ya que esto es de rango constitucional. O sea, es que lo que son las áreas protegidas me lo dice la Constitución al margen de la ley sectorial anterior. Y yo quiero, para un mejor entendimiento, decir lo que dice el artículo 16. La vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene constituyen bienes patrimoniales de la nación y por ende son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Entonces, son bienes patrimoniales del Estado, pero sometidos a un régimen exorbitante de protección, que hasta dice la misma Constitución que para restringir un área, disminuirla, se requiere una mayoría calificada del Congreso Nacional, como si fuese orgánico. Una área orgánica. Así es, 3/4 partes. Entonces, 2/3 partes, dice exactamente la Constitución. O sea que estamos hablando ya de palabras mayores. Por esa terminología inalienable, patrimonio de la nación, y que el constituyente haya dedicado un esfuerzo y un espacio de este texto, de esta Carta Magna, para las áreas protegidas y todo lo que son los recursos naturales. O sea, para poner un ejemplo, si en el proyecto que vimos en el Congreso recientemente de la adenda, el Poder Ejecutivo quisiese utilizar una parte de esas, vamos a suponer, de Valle de las Águilas, por decir algo, y tuviese entonces que restringir la amplitud de esa área para poder usar una parte, tuviese que ir al Congreso y ser aprobada por las 2/3 partes. Exacto. Primero modificar los límites del área. La Constitución no los tiene. Me dice esa idea. Ya ahí nos vamos a la ley sectorial. La ley sectorial es la que me dice cuáles son las áreas y el decreto complementario que mencioné, y me establece las coordenadas. Es decir, el polígono que abarca esa área protegida en todas sus vertientes, porque entonces vienen categorías de área protegida. Hay reservas forestales, hay parques, etcétera. Entonces, con tu pregunta, nos tenemos que ir entonces a la ley sectorial. Entonces, en la ley sectorial ya es que me desarrolla el concepto de área protegida, me establece características y elementos y me dice cuáles son sus linderos. ¿Qué es? Entonces, respecto a la titularidad, primero la naturaleza
Vamos por partes. La naturaleza son bienes públicos. Los bienes públicos, hasta el momento, en República Dominicana, tienen una clasificación dual. Hay bienes de dominio público, lo que sería una playa, lo que sería una calle, y hay bienes patrimoniales o del dominio privado del Estado. Conforme a la definición tanto de la ley sectorial como de la Constitución, me habla que son bienes patrimoniales de la nación. Son del Estado, no son de dominio público. Ahora, son del Estado, pero sometidos a un régimen exorbitante. Son del Estado, pero es inalienable. Tú no lo puedes transferir. Inembargable, imprescriptible. Imprescriptible es, no importa que yo me pase 20 años en el Pico Duarte, no va a prescribir a mi favor. Pero ahí hay un tema que ha ido, digamos, que no se ha desarrollado, que justamente era el parte de ese proyecto que tenía en mente y dio los primeros pasos Orlando, era de titular las áreas protegidas. Porque yo tengo terrenos que me dicen que son áreas protegidas y que son inalienables, inembargables, imprescriptibles. Respetando también derechos de propiedad privada preexistente. Porque no todas las áreas protegidas nacieron anteriormente, como en el 86 Valle de las Águilas, como el Parque J. Armando Bermúdez por la época de los 50, 60 y otros. Sino que hay muchas que se elevan a área protegida con la ley sectorial. Pero ya ahí podía tener X o Y un terreno de propiedad privada. La misma ley sectorial resuelve esta cuestión. Te dice en su artículo 9, mira, si hay un área protegida, un derecho de propiedad privada, yo no te lo tengo que quitar, sino que cuando tú lo transfieras, el de Estado tiene la preferencia en base al dominio inminente que le atañe como entidad. Entonces viene y si una persona lo va a ver, yo no se lo puedo vender directamente a un tercero, sino que se lo tengo primero que ofertar al Estado para que el Estado pueda intentar recuperar aquellos terrenos que son de propiedad privada que están dentro del área protegida. De todas formas, aunque puedan existir derechos de propiedad privada en un área protegida, se someten al plan regulador de esa área. Eso existe, o sea, hay sí, casos por así, supuesto, ejemplo. hay mucha gente, o sea, hay gente que tiene casas en área protegida, en Constanza, en Jarabacoa, en otros sitios. Lo que tienen que someterse al plan regulador, tal vez no pueden construir un hotel boutique de concreto o su casa, si no tienen que respetar, tienen que, no puede haber, son caminos rurales, no puede haber asfalto, o sea, se someten al plan regulador de esa área en específico. O sea, que puede haber y existe propiedad privada, pero lo que pasa es que no sabemos quiénes son. ¿Y por qué no sabemos quiénes son? Porque no se publicita. No se le da publicidad registral ni a los derechos de propiedad privada. Es decir, Héctor Alíez tiene una casa en tal parque, porque tenía unos derechos que existían anteriormente de su familia. No hay una anotación que cuando pidan una certificación al registro de títulos correspondiente, que diga, bueno, una anotación o una informativa, no es un gravamen, una carga como una hipoteca, no, sino informativa que diga, este inmueble está dentro del polígono de tal área protegida. Nada lo dice. Pero no solo del propietario privado, sino también para el Estado mismo. Porque el Estado mismo lo que ha hecho es, en base a las coordenadas, levantar los polígonos y generar una capa cartográfica para control de qué está dentro o fuera del área protegida y de su zona de amortiguamiento. La zona de amortiguamiento es la que bordea el área, es como un área de protección que te dice, bueno, mira, aquí, y eso aplican reglas distintas, no tan distintas a lo que es el área de lleno, pero te dan digamos, una extensión superficial que es como, ok, ya a partir de ahí empieza la regulación a fortalecerse a medida que tú te vas entrando.
Entonces eso va amortiguando esa regulación en torno al área. Pero retomando, decía, el Estado genera una capa, lo tiene el registro inmobiliario en sus direcciones de mensura catastrales, lo tiene también el Ministerio de Medio Ambiente, quien tiene una capa para control de qué está dentro o no de un área protegida. Pero eso es un control técnico catastral. Cuando vas y dices, pero, ok, ahí hay propiedad privada y tiene su certificado de título. Y el Estado tiene su certificado de título de ese bien patrimonial de la nación. Parece que diga Estado Dominicano o Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No. No existe eso. No. Lo que hay hasta muchos derechos de propiedad privada en el momento que se elevaron áreas protegidas que no han ni siquiera sido transferidos. Mucha gente pendiente de indemnizar. Y otros terrenos que no son de un particular, que hay hasta que sanearlos. Sanearlos es una operación jurídica del ámbito inmobiliario para dotar de título por primera vez a una propiedad. Entonces hay de todo. Hay inmuebles que transferir a favor del Estado. Hay zonas de áreas protegidas que no tienen título ni del Estado ni de un particular que hay que sanear. Aun cuando se reputa que es del Estado Dominicano lo no saneado. Entonces, el Estado tiene de una forma u otra para lograr hacer compatible ese régimen de superprotección constitucional que fue establecido en el 2010, tiene que titular a su favor esa área protegida. Entonces, ¿qué generaría entonces la titulación? Una inscripción registral de que va a decir, no, espérate, ya que hay un título a favor del Estado Dominicano, y ciertamente, al ser esto y estar dentro del área protegida, marcarlo en el certificado, esto corresponde al polígono, este inmueble está dentro del polígono de tal área, y generarle por la inalienabilidad, ese impedimento de transferir, lo que se le llama un bloqueo registral. En los casos en cuestión que se han visto, es distinto. Por ejemplo, en el caso de Bahía de las Águilas, sí existen parcelas preexistentes a favor del Estado Dominicano. En ese caso sí que fueron las que fueron recuperadas en un litigio de muchísimos años y que se logró entonces que se devolviera luego de los fraudes y de parceleros prácticamente inexistentes hasta de tener inmuebles que entraban al mar. Se recupera y los títulos están en esas parcelas 215 A y B, están a favor del Estado Dominicano. Entonces, en ese caso sí, pero tampoco los títulos dicen que eso vaya de las Águilas. Te habla de la parcela, te dice que es del Estado Dominicano y los millones de metros que hay ahí, pero no te dice, mira, esto entonces es el Parque Nacional Jaragua y por aplicación de los textos, esto es inalienable, imprescriptible, inembargable. Es decir, que se debe generar un bloqueo y no se puede transferir. Y el entendimiento para muchos es que como con un fideicomiso se genera un patrimonio diferenciado, existe una transferencia no a favor de un tercero, sino a favor del fideicomiso, del bien en cuestión u objeto de la operación. Entonces ahí es que viene el tema, pero hay que tener muy en cuenta esa regla de la inalienabilidad que irradia todo este ámbito. Pero es necesario. Es un proyecto que a mi juicio debería de ser retomado porque va a garantizar desde un área protegida de la ceiba, que es un árbol, desde ese hasta el más grande, que es el J. Armando Bermúdez o el Jaragua o cualquier otro, Sierra de Bauruco. O sea que eso puede servir bastante. Quizás si ese proyecto de titularidad de las áreas protegidas tuviese en ejecución algunas demandas de ambientalistas, por ejemplo. Yo uso el caso de la adenda porque quizá el ejemplo más reciente que tenemos, pero pudiera pasar cualquier otro proyecto de esa naturaleza. No tuviese quizá esa duda de qué se va a usar y qué no. Porque quizá con la titularidad tú tuviese ya precisamente un registro catastral. ¿Tú crees que con ese proyecto no estuviese tan en duda qué se usará y qué no? Mira, primero, tú lo que estarías ahí es reafirmando el estatus de bien público de un área protegida.
y estarías completando lo que son los dos pasos del registro inmobiliario. Porque los ambientalistas, el ministerio, la jurisdicción inmobiliaria, como ya indiqué, tiene ya una cartografía de áreas protegidas para controlar las operaciones técnicas, de qué se deslinda dentro de un área o no, si se intenta sanear un terreno nuevo o no. Entonces, ahí viene, existen muchos intentos de sanear un área protegida porque saben que no tiene título. Si tú tienes título, ya tú dotas esa área, no de unas coordenadas que yo la llevé a un sistema y a una cartografía, sino que tú tienes ahí un plano aprobado. Pasa de unas simples coordenadas en una ley y en una cartografía a ser un plano, un polígono aprobado, que te dice, no, espérate, este deslinde no procede, este saneamiento no procede, este deslinde sí procede porque es de un derecho de propiedad privada anterior a la ley y te sirve para controlar mucho más. Y me voy más lejos. No es un propósito o no sería un propósito caprichoso, sino que está en la ley 202-04. Si tú lees el artículo 26, te dice que es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente organizar y mantener el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, así como un registro de la propiedad pública de cada una de las áreas protegidas para la preparación y mantenimiento del mismo. Podrá contar con el apoyo de otras entidades del sector público y ahí dentro de eso está el registro inmobiliario, que es una parte interesada por el control catastral de las operaciones que realiza. O sea que la misma ley 202-04 sectorial de áreas protegidas te dice que el ministerio tiene que tener un catastro, ya se tiene, puede mejorarse, pero es que tú también tienes que tener un registro de la propiedad pública. Entonces, y hasta el día de hoy eso no existe. Entonces no existe. Entonces ese era el propósito del convenio, porque se han firmado dos convenios con el Poder Judicial, uno en el 2011 con una vigencia de 3-4 años que quedó desactualizado, y entonces a principios del año 2021 se suscribe uno nuevo por 4 años más, es decir, que está vigente, ¿para qué? Para titular entre ambas instituciones y demás partes interesadas las áreas protegidas de la nación y poder entonces aplicar, ejecutar ese artículo 26 de la ley 202-04 que dice que tú tienes que tener un registro de la propiedad pública. Yo te digo esto porque en los debates de la adenda un colega tomó el turno y dijo, no, porque nosotros deberíamos ir con un agrimensor allá para saber claramente dónde están los linderos, dónde están los límites, dónde está. Y yo cuando oí a ese colega, yo decía, pero si este proyecto tuviera hecho, creo que no fuera necesario un descenso con esos fines. Claro, porque hay que diferenciar también varias cosas. Hay áreas protegidas que están, en el momento en que se crean, caen en parcelas preexistentes. Es decir, X área protegida cae en la parcela 1 del distrito catastral X. Ya ahora hay parcelas posicionales que son georreferenciadas, que son una secuencia numérica. Pero nos vamos con la tradicional. Mira, la parcela 1 del distrito catastral 5 de tal provincia, ahí se genera el área protegida. El área protegida no necesariamente abarca toda la parcela 1. O el área protegida puede caer encima de la parcela 1, de la 2 y de la 3, parcialmente. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? El agrimensor tomaría el plano de la parcela 1, porque es una parcela que existía, pero luego tiene que verificar qué proporción de la parcela 1 está afectada por el área protegida. Eso es importante porque no se puede ser injusto, porque es un régimen de superprotección. Entonces tú tienes que tener muy bien delimitado lo que hay y no hay. Entonces, existe una cartografía para controlar eso en la parte técnica de los agrimensores, las áreas protegidas, los trabajos técnicos, que puede ser mejorada, sí. Ahora, lo que no existe es, esto es del Estado.
Entonces, si estos del Estado pueden burlar cualquier control, un desaprensivo, mira cómo fue Bahía de las Águilas, casi se la roban. No estaríamos hablando de propedernales ni nada. Es que eso estaba en manos de personas, lucrándose de eso. Esos millones de metros, lo primero que hay que agradecer es que se recuperaron. Eso es lo primero. Y que como eran parcelas preexistentes, se lograron colocar, y hay certificado de título a nombre del Estado Dominicano. Lo que no hay un régimen adecuado de publicidad registral para saber que esa 215 parcialmente es un parque nacional y que dentro de la 215 hay propiedad privada, ya de esa no, en la B, en la A no, en la B creo que sí, que tiene que decir, mira, tú tienes un derecho preexistente, pero tú te sometes al plan regulador del área y que el Estado pueda decir y afianzar su bien patrimonial. Y nosotros tenemos un sistema registral que es constitutivo de derecho. Lo que no está en el registro no está en el mundo. Entonces tú estás poniendo la sostenibilidad ambiental en riesgo. ¿Por qué? Porque si no entra al registro, yo puedo tener todos los planos y los mapas, eso puede perderse hasta de cambio de una autoridad a otra. Pero si está registrado, me está diciendo que la parte de esa parcela 1, en el ejemplo que puse, con la designación que termine, es el Parque Nacional tal. Y eso está a nombre del Estado Dominicano. Genera ahí el efecto, que jurídicamente se llama el efecto erga omnes, la oponibilidad frente a terceros. Nadie va a poder venir a decir, es que no, mi abuelo hace 100 años, porque se inventan los documentos, mi abuelo hace 100 años vivía ahí, eso todavía no era área protegida, hay que respetarme, 1500 metros y 1000 metros, y así van desmontando y se van metiendo en las áreas protegidas. Lo mismo Valle Nuevo. Pero el Estado puede expropiar a esa gente, ¿verdad? Claro que sí. Siempre tendrá sobre la propiedad privada la facultad expropiatoria como Estado. Claro que sí. Eso está en el artículo 51 de la Constitución. Lo que presento es la pertinencia de registrar los bienes públicos patrimoniales, porque eso es propiedad privada del Estado. Lo que pasa es que no está en el tráfico jurídico regular, ordinario, pero no deja de ser un bien. Y me voy más lejos. Yo soy de los que pienso de que no solamente los bienes patrimoniales de particulares o del Estado se deben registrar y tener su correspondiente certificado o anotación, inscripción, sino hasta los bienes del dominio público, aunque se discute, porque es un mundo muy heterogéneo, muy diverso, puedo registrar y sacarle un título a una calle, a una playa, ¿es pertinente o no? Eso es otra discusión, pero en algunos países lo han considerado pertinente porque sirve hasta para controlar al mismo colindante, que es el propietario privado, porque ya tú tienes ahí un mayor control en la verificación de lo que es y no es de dominio público. Pero esa es la realidad de las áreas protegidas. Y hay muchas, sí, en Samaná, en el norte del país, en el este, de que no sabemos realmente cuál es el alcance. Entonces hay que concentrarse. Mira lo que iba a pasar en el Parque Cotubanamá. Ahí también hubo un intento también de una persona que decía, no, yo tengo derecho. Y yo estoy dentro de esto y yo voy a construir tal proyecto. Decían, no, y ahí los ambientalistas dijeron, no, espera. ¿Cómo va a ser? Eso no es así. Entonces, nos podríamos evitar muchísimas cosas si afinamos eso. ¿Tú sabes otra cosa que pasó? Aunque luego vino una sentencia del Tribunal Constitucional que lo aclaró. El Cayo Levantado. El Cayo Levantado casi se pierde también. En Samaná. En Samaná, por un tema de una herencia. De una herencia. Oye, todo eso. Entonces, claro que sí. Entonces, es afinar el tema y el control del bien público. Entonces tenemos que entender, y no es que los bienes públicos no se puedan enajenar, se pueden enajenar cumpliendo con lo previsto en la Constitución, el 92 y el 128, se puede, pero en el caso de las áreas protegidas es distinto, porque como está sustraído del comercio, se le sustrae hasta la valoración económica, no lo tiene. Pero ya un bien patrimonial, otro terreno de un ayuntamiento que es un parque ahora mismo y se lo vamos a vender para hacer viviendas sociales, las leyes establecen esos procedimientos de enajenaciones de bienes patrimoniales del Estado. Entonces, sí es posible. Mira qué interesante. Y
Porque tú mencionaste desde Valle de las Águilas con aquel litigio. Casos, me dice que en Samaná todavía queda mucho espacio. No, Samaná lo estaban, y perdona que te interrumpa, lo estaban colonizando otra vez. Terrenos que existían, inmuebles, y empezaron a generarse capa sobre capa por fraudes. Y ahí surge un problema inmobiliario, que es bueno mencionar, que son las superposiciones o solapamientos. Entonces, por eso es que mientras más claros estén las cosas, nos evitamos eso. O ante el intento de un fraude, estamos mejor preparados para poder combatirlo o frenarlo. Entonces, en Samaná llegó a haber zonas con 3 capas. Es decir, el inmueble de Orlando, arriba el de Héctor y arriba el de Juan. En área protegida. No necesariamente en área protegida, pero en Samaná es una provincia caliente. Usualmente, y esa es la realidad, y hay que decirlo, los fraudes inmobiliarios, los intentos de apropiación fraudulenta y los tantos conflictos inmobiliarios se ven en las zonas turísticas. O sea, donde hay una proliferación de litigios en Samaná, en Higüey, en Puerto Plata y ahora Pedernales, que está de moda. Entonces, y no te creas tú, se recuperó el Valle de las Águilas y esas parcelas, esos terrenos, y no creas que han cesado las demandas de gente que sigue insistiendo en que tienen derecho y que son de ellos. Entonces, por lo menos en el caso de Bahía de las Águilas, se tiene las 2 parcelas a favor del Estado Dominicano. ¿Cuál sería mi recomendación o sugerencia? Que hay que segregarla, porque es un metraje muy grande, millones de metros. Entonces tú tienes que decir qué se queda en manos del Estado, con lo que podría hacer proyectos, implementar políticas públicas y proyectos de inversión, y luego entonces de subdividir la parcela y decir, este polígono es el área protegida, este polígono es esto, este polígono es esto. Porque ahora mismo es un todo, hasta tanto no se realice esa modificación parcelaria, esa subdivisión o lo que quieran hacer ahí. Hay varias opciones, pero tienen que hacerlo. Porque también, si tú, para fines inmobiliarios, que quizá eso fue en el tema del momento, tú tienes la parcela completa. Entonces, si tú la vas a poner en un contrato, tú tienes que ponerla completa. Claro. Porque no está subdividida. Claro. Entonces, si tú dices, yo aporto esto, y dices, pero el área protegida no se va a utilizar, no te van a creer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la parcela es un solo título. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Generar varios títulos. Saco esto, que sí puede utilizarse para un aeropuerto, para un muelle o para lo que sea, pero saco lo que es área protegida y ahí cuido el tema ambiental. En base a que a los polígonos, al polígono y a las coordenadas que ya me da la ley 202-04. Entonces le genero un título a eso y ya ese título está protegido, va a generar otro número de parcelas y ya tú sabes que cuando tú ves esa parcela en un contrato, no va porque es el área protegida. Entonces eso yo entiendo que si no se está realizando, no lo sé, debería de realizarse porque eso te da un mayor control y te da flexibilidad para distintos planes. Pero mientras se mantenga en una sola, entonces puede generar y seguir generando el problema. Yo creo que es un tema amplio y complejo. Es interesante, pero es técnico, sí. Creo que el tema Pedernales pone en el tapete esta realidad. Sí, claro que sí. Y tenemos la responsabilidad de explicarlo y decirlo como tú bien lo has hecho aquí. Ojalá que ese plan que tú fuiste parte con mi padre de armarlo e iniciarlo se pueda retomar. Yo por mi lado voy a conversarlo con las autoridades pertinentes porque creo que es algo vital. Yo recuerdo hoy cuando él me lo dijo. Me dijo, ¿tú puedes creer que no hay un título a nombre del Estado Dominicano de las áreas protegidas? Eso es terrible. Recuerdo cuando me lo dijo. Y yo, que en una especie de asistente externo honorífico que era de él, fui aprendiendo mucho de los temas medioambientales. La verdad que me sorprendió porque tú dirías, óyeme, pero eso debería estar a nombre del Estado Dominicano. Ahí, por ejemplo, hay una serie que tengo que confesarle a los amigos que nos ven y nos escuchan, que se ha vuelto mi serie favorita, histórica. Sí. No sé si la has visto, se llama Yellowstone. No la he visto, pero tomo la nota. Es una serie que, bueno, el actor principal es
Kevin Costner, uno de los mejores actores para mí. Por supuesto. De todo el cine y en fin, del mundo de cinematografía. Pero trata de un hacendado que tiene un rancho en el Parque Nacional de Yellowstone. Y es para que tú veas, Héctor, lo chulo de la serie, porque uno aprende mucho. Porque se supone, según he leído, que está basado en una historia real de otra familia. Y él tiene quizá la propiedad, vamos a utilizar los términos que hemos aprendido contigo, él tiene, digamos, un derecho de propiedad privada bajo los términos regulatorios de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en el Parque Nacional de Yellowstone. Pero, por ejemplo, el Parque Nacional de Yellowstone, como tal, le pertenece al estado de Montana. O sea, digo, hay una parte que le pertenece a Montana y otra parte le pertenece a ahora no me acuerdo cuál es el otro estado que está arriba. No me acuerdo si era Idaho o, en fin, o Wyoming, perdón, a Wyoming. Y obviamente es una reserva del estado norteamericano. Una reserva científica. Y cuando yo me acuerdo que mi padre me comentó eso, yo decía, no, porque no puede ser verdad lo que tú me estás diciendo. O sea, eso no está a nombre del Estado Dominicano. No. Yo creo que es un proyecto que hay que retomar. Nosotros vamos a hacer, buscando, ¿verdad?, preservar ese legado, que se retome. Porque yo pienso que el gobierno del presidente Luis Abinader marcaría un hito importantísimo. Totalmente. Un hito histórico porque no se ha hecho. Y creo que sería un tremendo legado, no solamente como parte de su gobierno, pero generacionalmente y para la preservación del medio ambiente. Y hay algo que hay que destacar, porque ahí es que te decía, no solamente se puede ver de los criterios estrictamente medioambientales, hay otros criterios jurídicos, como te decía, de derecho administrativo, de derecho inmobiliario. Y para mí, una de las preocupaciones, y que en su momento se la manifesté a Orlando, es que no hay nada publicitado. O sea, es decir, tú tienes la casa, es decir, tú tienes la propiedad privada, preexistente, que se permite, en el área protegida. Y la persona decide vender. Tú estás viendo un número de una parcela. Mira, mi casa en Jarabacoa o en X sitio. Pide la certificación al registro y nada te va a decir que eso está donde está. Tú vas a ver una parcela, un titular y un metraje, una extensión superficial, y cómo adquirió esa persona, si fue por un contrato, por una sentencia, ¿por qué? Eso es lo que tú vas a ver. Y yo te voy a decir algo. Si tú no sabes dónde está, no puede haber control. Entonces, ¿quién está perdiendo ahí? También el Estado. El Estado, claro. Porque dice que si esa persona quiere vender, el artículo 9 dice, no, espérate, entonces, para tratar de recuperar esa área y llevarla nuevamente, me toca a mí primero. Pero el Estado ni se entera, porque nada lo dice. O sea, a nivel registral no existe nada, ninguna información que informe a los terceros que esa parcela, que esa propiedad está en un área protegida. Uno porque lo expediente y ve, o sea, pero la parcela 215A, el que sabe que eso es Pedernales y Valle de las Águilas. Pero hay gente que no necesariamente te tiene que saber eso. Pero no te dice que eso es Valle de las Águilas. Para que el tercero diga, no, espérate, pero eso es área protegida, tú no me puedes vender eso. O tú se lo ofertaste, sea una propiedad privada, primero al ministerio, tú fuiste allá para que entonces ellos definan si la quieren o no. Y ahí entonces poder determinar si tú me la puedes transferir a mí. Entonces, ahí es que nos perdemos en el control. Y es que es clara la ley, porque lo leí. Es una obligación de mantener ese registro, el catastro y el registro de la propiedad pública sobre las áreas protegidas. ¿Eso se ha hecho? No se ha hecho. A nivel del ministerio no existe, se inició y se ha quedado paralizado. Y a nivel estatal, ni bienes nacionales tampoco, que tiene otros compromisos a nivel de su ley también respecto a los bienes de dominio público y privado del Estado. ¿Tiene control bienes nacionales de qué es área protegida, qué no? ¿Qué? Tampoco.
Entonces, ahí hay todo un escenario de oportunidades para garantizar seguridad jurídica. Pues las cosas se pueden hacer bien, de parte del Estado y de parte también de los particulares, y cuidando la sostenibilidad, y segregando y diciendo, no, yo voy a generar otra parcela con otro título, y eso es área protegida, y los ambientalistas van a estar tranquilos. Pero como la información tiende a ser ambigua, no todo el mundo maneja los términos técnicos, ni está involucrado en el día a día en este tipo de proyectos, los medios también, los periodistas, hay que también capacitarlos en esta terminología, claro, en estas cosas, porque no saben. O sea, no te van a hacer una conjugación de la Constitución, la Ley 64, la Ley 202, el decreto tal, la Ley de Fideicomiso. Entonces hablan y se repiten cosas donde hay verdades, media verdades, donde hay mentiras. Entonces no debería de ser así. Entonces el periodista también debería de entender cuál es el alcance de todo esto, y yo creo que este podcast le puede servir. No, y tú me has dado una gran idea, que podemos trabajar con la Fundación El Libertad, que era una fundación de Orlando Berremera, que ahora la estoy asumiendo, que aunque tuvo muchos años pasiva por todo su, digamos, el trabajo político, podemos retomar y hacer un curso. Me parece que es algo muy interesante, porque yo creo que este es un tema que por las zonas donde el Estado tiene estratégicamente pensado desarrollar, ya sea polos turísticos o polos de desarrollo, va a ser un tema recurrente en la opinión pública. Y este podcast, y quiero aprovechar y agradecerte, Héctor, por estar con nosotros, explicar y dilucidar estos detalles son importantes para que la gente entienda que no solamente la palabra titulación, verlo en un titular o verlo, en fin, en cualquier periódico, sino que esto es algo muy profundo y que amerita la atención de las autoridades. Y yo insisto y repito, el presidente Luis Abinader tiene que, cuando termine su primer o segundo periodo de gobierno, llevarse la corona de que fue el padre de la titulación de las áreas protegidas. De manera que... Sí. No, yo quería, viendo aquí, que se me iba a escapar alguito. Y es justamente, yo había mencionado el artículo 26 de la ley 202-04, que decía que el ministerio organizará y mantendrá un catastro de área protegida, y para la preparación y mantenimiento se auxiliará Administración General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional, del Tribunal Superior de Tierras, que en ese entonces era así, de la Oficina de Registro de Títulos y del Instituto Cartográfico Militar, así como de cualquier otra institución del Estado que pueda brindarle asistencia en ese sentido. Genera hasta un contexto, escenario de vínculos interinstitucionales importantes. Luego, el 27 habla del catastro, de mantener actualizados los planos y mapas de las áreas protegidas. Pero una cosa es planos que yo realice de manera directa como ministerio, y otra cosa son planos aprobados de las áreas que generen efecto de oponibilidad. Y en el artículo 28 dice que en coordinación con bienes nacionales, medio ambiente y recursos naturales, está encargada de llevar un registro de la propiedad pública de cada una de las áreas protegidas. Y habla en otro artículo más adelante, en el artículo 31, mira qué interesante, todos aquellos terrenos rurales y urbanos pertenecientes al Estado, propiedad, a sus instituciones autónomas o semiautónomas o a los municipios que mediante la presente ley queden afectados por el establecimiento de un área natural protegida, deberán ser traspasados para su administración y manejo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Porque, como te decía, cuando elevamos área protegida, puedo estar afectando derechos ahí. Claro. Entonces, yo lo indemnizo a las personas, pero tengo que transferirlo. Entonces, ¿qué ha pasado? En algunos no es que no hay título, en algunos es que ni siquiera lo han transferido a favor del ministerio. Entonces, eso es un punto ciego que va en contra del control, de la supervisión y de la seguridad jurídica en la República Dominicana. O sea que mira cómo es la misma ley que está ahí desde el 2004, te da respuesta a tantas cosas. La Constitución refuerza, te genera un régimen jurídico muy fuerte, porque obviamente lo medioambiental es importante,
Pero mira ahí cómo, desde el punto de vista de la titularidad registral, lo que deberíamos de estar es contando títulos a nombre del ministerio y protegiendo áreas, y no discutiendo sobre la base de acciones que están en una ley de hace 18 años y que todavía no se han aplicado. Es así. Bueno, Héctor, yo quiero darte las gracias por esta explicación que nos has dado. Repito, un tema complejo, un tema técnico, pero nosotros los dominicanos visitamos áreas protegidas. Es parte de nuestro ecoturismo. Nosotros los dominicanos quisiéramos tener un día una casita en el campo, posiblemente en Valle Nuevo. Hay una parte ahí, no me acuerdo si es Ébano Verde que le dicen, o no me acuerdo el nombre bien ahora, que hay gente que tiene su casa, porque se le permite dentro del, como tú dices, el plan regulador. Y al final nosotros tenemos que entender esta dinámica para que también cuando el Estado decida utilizar un polo de esto para su desarrollo, entender bajo cuál lógica se hace A o B. Y creo que este podcast ha sido bastante educador en ese sentido. No, yo te lo agradezco y podemos continuar porque ahí mencionaste algo interesantísimo al final, que es ya lo que cuando tú pasas al uso y a la rentabilización o explotación del bien. Y claro que sí, para mantener, para pagarle a los guardaparques y para muchísimas cosas más, pueden generarse estrategias. Ahí entran, obviamente, en juego temas de derechos fundamentales, eso es otra discusión, sobre la libertad de tránsito en las áreas protegidas, si es libre, gratuito, universal. Entonces, todo eso se discute y debe de ponerse en la palestra. Por ejemplo, hay una ley que no ha salido, que está en la Constitución de la República, en el párrafo final del artículo 15, que es sobre las servidumbres para disfrutar de las playas. Entonces, aquí lo que hay una tendencia de privatización de playas y no de garantizarle al dominicano que pueda acceder a las playas. Bueno, sí hay libertad de empresa, el turismo es importante, pero eso se puede hasta armonizar. Entonces, muchas veces, porque es que nos gusta irnos a los extremos. Nos gusta irnos a los extremos. Si se ve Río de Janeiro, si se ve Miami, tú ves lleno de apartamentos, de edificios de propiedad y la gente disfrutando su playa y el turismo moviéndose. Aquí no, aquí la gente quiere estar sola en la playa, pero no te está molestando en tu casa. Entonces, la Constitución dice eso, que ha sido reiterado en varias oportunidades por el Tribunal Constitucional, y eso es una ley, y te dejo la tarea para que busque el párrafo, que dice que esas servidumbres para disfrute y acceso a esas áreas serán regulados por ley. Y es una de las tantas leyes de adecuación al ordenamiento jurídico legal dominicano de la Constitución del 2010 que todavía no se ha hecho. O sea que ahí tienes una tarea como congresista. Voy a hacer mi tarea y de verdad, gracias por habernos acompañado. Este espacio está a tu disposición. Ojalá que puedas venir a hablar otros temas también. Ojalá que sí. Agradecido realmente del espacio, del buen trato, de lo jovial que es y que uno pueda hablar de temas que realmente en lo particular me apasionan, que están dentro de mi línea, no solo de trabajo, sino también de interés y de académico y de investigación. O sea que de verdad yo siempre dispuesto a venir y explicar lo que ustedes necesiten, de ayudar también en las tareas y ahí el Héctor profesor, de ayudar a enseñar y educar a la población, al ciudadano, de que entienda cada día más estos temas. O sea que muy agradecido y que sea la primera de otras tantas. Muchas gracias, Héctor. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, recuerden suscribirse al canal de Falla Media en YouTube y en Spotify y Apple Podcast. También seguirnos igual en las redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok. Será hasta la próxima entrega de La Trinchera. Gracias.